Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros aquí en la UNAM Responde en este seguimiento a la pandemia que sigue más que activa. Por supuesto, con cifras y situaciones que deben mantenernos en alerta, pero también con algunas otras noticias que pueden darnos un poquito de esperanza y ponernos de buenas. Y estos tienen que ver precisamente con el proceso de vacunación que ya inició en nuestro país. Y este martes llegaron a México 53.525 dosis repartidas en 2 cargamentos. Uno de ellos llegó a la ciudad de Monterrey con destino a Chihuahua, mientras que el segundo llegó aquí a la Ciudad de México. Recordemos que todas estas vacunas están siendo aplicadas al personal de salud que trabaja en la primera línea de emergencia atendiendo a pacientes con COVID-19. Pero como les decía, hay muchas noticias y hay muchos temas de los que debemos seguirnos ocupando, y uno de ellos son las secuelas, todos estos efectos que pueden desarrollar los pacientes que han sido contagiados con el virus del SARS-CoV-2 y que han desarrollado la enfermedad de COVID-19 y que van desde daños a desde órganos dañados, problemas de movilidad, así como ansiedad, depresión y algunos otros. Y de esto estaremos conversando esta tarde con nuestro invitado, el doctor Alejandro Macías Hernández, quien es especialista en medicina interna e infectología y es integrante de la Comisión Universitaria para atender esta pandemia. Doctor, un gusto que esté de nueva cuenta con nosotros aquí en este espacio universitario. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, Rosa. Es un placer estar en la UNAM otra vez. Pues muchas gracias. La enfermedad, la pandemia sigue avanzando y hay temas de los que debemos ocuparnos, y uno de ellos es tan importante quizá como la misma enfermedad y tiene que ver con todos estos efectos que pueden desarrollarse en las personas que han sido contagiadas con la enfermedad de COVID-19 y que pueden mantenerse en un mediano o largo plazo. Platíquenos, doctor, ¿qué sabemos de este llamado síndrome post-COVID? Sí, Rosa, mira, buenas tardes. Esto es una enfermedad que una vez que se va el virus, todavía puede dejar secuelas en una buena proporción de las personas. Depende de cuál haya sido la gravedad de tu enfermedad. Si tuviste una enfermedad muy leve, lo más probable es que no tengas secuelas. No necesariamente, porque inclusive se ha descrito para personas asintomáticas. Pero en términos generales, si tu enfermedad fue seria, si tuviste alguna dificultad para respirar durante el tiempo que tuviste la enfermedad, las probabilidades de que tengas secuelas a largo plazo pueden llegar hasta el 50-60%. Y esas son diversas. Puede ser la misma, un cuadro de fatiga, ¿verdad? Que no te sientes bien, te sientes fatigada. Falta de aire para respirar, lo que conocemos como disnea, algo de tos, dolor en las articulaciones, un estado de obnubilación o de dificultad para concentrarte, dolor en el pecho, puedes sentir un poco de taquicardia o por el contrario puede dejar lesiones de arritmias. Algo muy común que ocurre desde un principio es la pérdida del olfato y luego que esa recuperación se tarde demasiado o que tenga lo que se llama la disgeusia, que los alimentos ya no te saben igual por meses enteros. No, porque el olfato es muy importante para el sabor de los alimentos. Entonces, puede ser que se mantenga por meses esa dificultad para percibir el sabor de los alimentos. Hay gente que se queja de que los alimentos ya no le vuelven a saber igual de lo que les sabían inclusive por meses después. En fin, problemas de memoria es algo muy, muy extenso, muy complicado y sin duda formará parte de la carga que esa enfermedad va a dejar para la salud pública. Y muchos temas que deja pendientes para la investigación porque, pues como sabemos, esta es una enfermedad nueva que se está conociendo, se está aprendiendo día con día, se trabaja desde muy distintos ámbitos para entender lo que está sucediendo. Y doctor, en este punto de, bueno, la COVID-19 es una enfermedad básicamente que tiene efectos respiratorios. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo, dentro del organismo de las personas que han desarrollado esta enfermedad para que se produzcan todos estos efectos en muy distintos órganos, en muy distintos ámbitos, en varios sistemas? Sí, mira, es un círculo vicioso, Rosa, porque el virus entra y si se limita, digamos, a las vías superiores, a la nariz, la garganta, en general no vas a tener más que un cuadro gripal leve. Pero si logra penetrar profundamente en los pulmones, se une a receptores que causan un desequilibrio de muchos de los factores digamos, de la fisiología pulmonar. Y entonces los alvéolos, que es donde se intercambia el oxígeno con la sangre,
empiezan a llenarse de líquido. Y esta enfermedad tiene otro problema, que cuando entra por la nariz, en muchas personas se mete a través del nervio olfatorio al cerebro y entonces no te permite darte cuenta que te falta el aire. Me refiero a que tienes hipoxia o hipoxemia y no te das cuenta. Lo normal es que saturemos más del 90% de oxígeno en la sangre, pero hay gente que tiene 80%, 70% y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ya tiene ese daño en los pulmones. Como no se da cuenta, no busca atención, no se le pone oxígeno y entonces al no ponérsele oxígeno entra en un círculo vicioso. Más inflamación, más inundación de los alvéolos pulmonares, menos oxigenación, es un círculo vicioso, los pulmones se inundan y luego viene lo que se conoce como la coagulación intravascular. Se empieza a coagular la sangre dentro de los vasos, se dañan otros órganos como los riñones, el hígado y entras ya pues en un estado de gravedad y lo que se conoce como falla múltiple de órganos o falla orgánica múltiple. Es una enfermedad muy compleja cuando se agrava y muy difícil de atender, es difícil salir vivo cuando llegas ya muy grave. Por fortuna, hay que dar esa nota de optimismo, más del 80% de las personas no tiene estos problemas. El 80% de las personas van a tener exclusivamente algo leve, un cuadro que acaso catarral, o no van a sentir absolutamente nada. Es el otro 20% el que puede ponerse mal. De ese 20% también el 75% de ese 20% no van a tener un gran problema, van a tener acaso una sensación de falta de aire y van a necesitar un poco de oxígeno y no va a pasar de ahí. Es el último 5% de todos, del gran global, el que va a necesitar terapia intensiva y que se va a poner muy grave. Pues cada vez más motivos, doctor, para estar muy atentos y atender a tiempo esta enfermedad que se va presentando en las personas y que tiene que ver básicamente con dos cosas. Entonces, con la vía de contagio y con la gravedad en que se desarrolla esta enfermedad de COVID-19. Doctor, todos estos efectos, sabemos que ha pasado poco tiempo, pero ¿se sabe algo sobre si son reversibles, si son permanentes en los pacientes que así lo desarrollan? Mira, son reversibles en la gran mayoría de los pacientes. Ahora, si la enfermedad fue muy grave, sobre todo si estuviste sin oxigenar bien durante varios días y llegaste ya debiendo mucho oxígeno, digamos, y se te pone la intubación en el hospital o entras en un ventilador, te mantienes grave por varias semanas en el hospital, puede ser allí sí que las secuelas sean permanentes, que no te vayas a recuperar del todo, que quede una fibrosis en los pulmones, que haya algún daño de los vasos sanguíneos suficientemente grave como para que haya causado la muerte de algún tejido, de algún órgano. Eso es posible, sobre todo cuando tardaste mucho en atenderte tempranamente. Doctor, brevemente, ¿las secuelas pueden llegar a ser más negativas que la misma enfermedad? Bueno, mira, en términos generales la enfermedad puede ser grave y es difícil, pues, porque sobre todo si caes en terapia intensiva, alcanzas el mayor grado de gravedad, digamos. Pero hay también lo que se llama un síndrome post-terapia intensiva, que la gente que está, por ejemplo, en terapia intensiva, dependiendo de un ventilador, por semanas, puede salir y tiene dificultades ya nada más por haber estado acostado por semanas y puede tardar mucho en siquiera poder volver a caminar, en poder volver a hacer lo más elemental de lo que hacía. Entonces, en términos generales, la gravedad es mayor durante la enfermedad, pero las secuelas y su gravedad no son nada despreciables. Por eso, a ver, aquí, Rosa, es muy importante recordar que mientras más temprano te atiendas, es más la probabilidad de que tengas una buena evolución. Y para eso hay que evitar que estés en hipoxemia durante mucho tiempo, porque eso sí te va a causar un daño en donde entras en un círculo vicioso. Vamos a regresar, doctor, para hablar de la importancia de darle seguimiento, de escuchar a nuestro organismo y además del uso del oxímetro. Doctor, le pido que nos permita un par de minutos solamente para ir con otra información que tiene que ver con programación de TV UNAM. Vamos a saludar a los chicos de No Memes, quienes esta tarde nos hablan sobre el Bluetooth.
en un clic estás de enterarte de lo que la tecnología tiene que ofrecerle al mundo. Porque no todo es perdición humana en internet. Mira este video que reivindica a los productos de unos y ceros. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo y cómo se dio el surgimiento de esa herramienta tan fascinante que te ayuda en las fiestas a poner música sin tener que utilizar ninguno de esos enredosos cables? Bueno, ya sabemos que quizá no te lo has preguntado, pero de eso se trata No Memes, y de todas formas te lo vamos a contar. Estamos hablando del Bluetooth. Sí, esa tecnología que permite la transmisión de archivos y la comunicación entre diversos dispositivos electrónicos de manera inalámbrica y que en los últimos años se ha metido en nuestros bolsillos gracias a los smartphones. Aunque a varios les siga pareciendo algo futurista o que tus papás sigan pensando que se trata de un acto de magia o brujería, esta tecnología no está nueva, ya que se desarrolló allá por el año 1994, cuando los holandeses Jaap Hartsen y Mattison Sven desarrollaron en la empresa Ericsson un sistema para reemplazar el tradicional y a veces tan engorroso cable. El resultado fue una tecnología de saltos de frecuencia de amplio espectro que, entre otras de sus ventajas, es retrocompatible. Su alcance suele ser de 10 metros, aunque gracias a distintos repetidores, incluso se puede controlar un dispositivo a 100 metros. Pero por más interesantes que puedan ser los orígenes técnicos de Bluetooth, más interesante aún es la razón por la que se llama, traduciéndolo al español, diente azul. Bluetooth es una versión anglicana del seudónimo Blatant, con el que se conocía a Harald Gormson, un rey de Dinamarca que unificó el reino danés y el reino noruego también, en el siglo X, cuando los convirtió al cristianismo. Este rey era muy conocido por ser un gran aficionado de masticar moras azules. Esto último es importante, porque su apodo viene del color azul, del que se pintaban sus dientes tras comer tales frutitas. Este rey pasó a la historia porque puso de acuerdo a todas las tribus del reino para que lo reconocieran como su único líder. Aunque la verdad es que eso de poner de acuerdo es una forma refinada de decirlo, porque recurrió un poquito a la violencia. ¡Larga vida al rey Bluetooth! Y bueno, para poder hablar de todos estos efectos que se presentan en los pacientes, es importantísimo darle seguimiento a quienes se han contagiado de la enfermedad de COVID-19. Es importante que sigan manteniendo una comunicación estrecha con sus médicos en caso de presentar cualquier alteración funcional o respiratoria. Así que retomamos nuestra conversación con el doctor Alejandro Macías, quien además es académico de la Universidad de Guanajuato. Doctor, ha mencionado en un par de ocasiones una palabra que es importantísima y tiene que ver con un tema central de este padecimiento, que es la oxigenación y la hipoxemia. ¿Por qué no nos ayuda a entender en qué consisten estos dos conceptos, doctor? Sí, mira, en casi cualquier enfermedad en que te afecte los pulmones y tengas dificultad para respirar, cuando te empieza a faltar el oxígeno, o sea, cuando la saturación de oxígeno en la sangre baja de 90%, tu organismo lo siente y sientes que te ahogas. Esta enfermedad muy frecuentemente no hace eso, porque el virus a través de la nariz se mete a través del nervio olfatorio hasta el centro de control de la respiración y no te permite darte cuenta que te está faltando el aire. De manera que puedes estar oxigenando 70, 80% y no te das cuenta. Por un lado es muy bueno porque no sufres, pero por otro lado es muy malo porque no te das cuenta que te falta el oxígeno. Y entonces puedes estar checando la pantalla de celular y platicando con tus amigos, pero saturando 70%. Si eso persiste así por varios días, puede ser muy grave, de manera que cuando llegas a un hospital al quinto, sexto día porque te sientes ya muy mal, entonces puede ser que ya vayas en muy malas condiciones, que ya vayas en caída libre, como podemos decir, y que ya sea muy difícil sacarte vivo. Por eso es tan importante, por eso se le insiste a las personas que todos tengamos en casa un oxímetro, un aparatito para medir la oxigenación, que sepas que estás oxigenando. Una vez que estás enfermo, desde luego, que empezaste con fiebre, tos, dolor de garganta, que tengas un aparatito que te permita checar la oxigenación. Son los oxímetros como este, por ejemplo, que ustedes pueden ver ahorita. Ahí está marcando que mi oxigenación en este momento es de 99%. Está perfecto, doctor. Es lo normal, 99, 98%, y
Tiene además los latidos del corazón. Los latidos del corazón, en este caso, son un poco menos importantes. Pero tengan un oxímetro para cada núcleo familiar, porque si alguien empieza con fiebre, tos, dolor de garganta, hay que empezarle a checar el oxígeno. Y si empieza a bajar de 92, 91, 90, abajo de 90, hay que avisar de inmediato, porque esas personas con oxígeno pueden volver a saturar arriba del 95%, a veces con poquito oxígeno. Con 2 litros de oxígeno por minuto, 3 litros, vuelves a saturar arriba de 95 y eso evita que caigas en un círculo vicioso y así puedes estar inclusive en casa con oxígeno 1 o 2 semanas y ya no te pones grave. Y evitar además todas las complicaciones que puede ocasionar en el resto del organismo, que hace que la enfermedad se vuelva evidentemente más grave. Doctor, ya que tuvimos o que padecimos la enfermedad, es importantísimo, y eso quizá en México es una cuestión cultural, nos cuesta mucho trabajo darnos seguimiento en cuanto a lo que puede ocasionar después. ¿Cómo debiera ser idealmente esta relación entre el paciente y el médico para saber qué puede ocurrir en un mediano o largo plazo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que pueden comenzar a presentarse estos efectos? Estos efectos son prácticamente inmediatos una vez que terminas la COVID. Okay. Es evidente que ya te aliviaste de COVID. Generalmente cuando desaparece la fiebre, desaparece la tos, te empiezas a sentir mejor y ya no te falta el oxígeno medido por el oxímetro, ¿verdad? Ya estás curado, digamos. Pero casi inmediatamente después te sientes fatigado, fatigada, te sientes que te falta el aire para respirar, tienes a veces algo de tos persistente, dolores en tus articulaciones, dificultades para concentrarte, a veces depresión, porque pues, esta enfermedad te saca de tu rutina y no te deja trabajar bien, dificultades para dormir, casi inmediatamente terminando la enfermedad. Entonces sí es importante mantenerse en contacto con los médicos, pues para darte el tratamiento que te ayude a salir de eso, inclusive ayuda psicológica frecuentemente, porque las personas pueden estar sin funcionar bien literalmente durante varios meses. Eso es una carga que va a tener la salud pública, sin ninguna duda. En este tema quisiera detenerme otros minutos, doctor, que tiene que ver con los tratamientos, la rehabilitación, la ayuda psicológica. ¿Cómo sería, digamos, un tratamiento integral? Evidentemente dependiendo de los efectos, de los síntomas, digamos, que presenten cada uno de los pacientes. Mira, me gustaría hablar primero del tratamiento temprano, Rosa. Cuando tú empiezas con fiebre, tos, dolor de garganta, estás empezando con la enfermedad. Ahí es muy importante no perder el tiempo, porque frecuentemente, ya sea por lo que le platicaron los amigos, los compadres, empiezan a tomar una cosa, otra cosa, dióxido de cloro, medicamentos milagro, o a veces, por desgracia también, van a un centro de atención primaria con algún médico que, sin estar bien orientado, por fortuna no son todos, hay muchos médicos que lo hacen muy bien, pero en vez de decirle, usted chequese el oxígeno y me avisa si le empieza a bajar, lo llenan de medicamentos que le van a resultar inútiles, ivermectina, citromicina, ceftriaxona intramuscular, levofloxacina, hidroxicloroquina, y entonces la gente se siente recetada y se siente bien porque está recetada, pero nadie le dijo que se checara el oxígeno y están oxigenando 70 y 80%, se sienten tranquilos porque están tomando mucha medicina. Entonces, hay que decir, en un principio, lo más importante no es la medicina, lo más importante es el oxígeno. Ahora, ya tuviste la enfermedad, ya te curaste y quedaste con síndrome post-COVID. Bueno, ahí puedes requerir en la atención con tu médico medicamentos antiinflamatorios, antidepresivos, puedes todavía requerir un poquito de oxígeno, puedes requerir ayuda psicológica. Es complejo, es una enfermedad muy compleja y habrá que mantenerse en contacto con tus médicos para poder dar una atención integral a esto. Doctor, estamos hablando de efectos y me gustaría que aclaráramos si esta posibilidad de un segundo contagio, de los recontagios, forma parte de las secuelas, es una cosa completamente independiente. Son completamente independientes, Rosa. Mira, se ha dicho mucho de la gente que se infecta 2 y 3 veces y que de las reinfecciones, pero se ha exagerado con eso. La verdad es que esta enfermedad deja inmunidad la inmensa mayoría de las veces. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo va a ser, pero por lo que sabemos ahora es de por lo menos 6 meses. Y puede ser que sea más, que sea de años. Las reinfecciones
son extraordinariamente raras. Hay síndrome de post-COVID y a veces esas personas confunden eso con una reinfección, pero el virus ya no está. Y hay quien dice, es que me dio el virus y me lo detectaron y luego me volvió a dar y me lo volvieron a detectar. También ha habido errores ahí en que una de esas pruebas era errónea. Pero verdaderas reinfecciones, o sea, que te dé 2 veces la misma enfermedad por el mismo virus, no es imposible, pero es cercano a lo imposible. Es prácticamente imposible para los fines cotidianos. Es muy poco común. Tú quedas inmune una vez que te enfermas. Y una persona que ya pasó la enfermedad, generalmente ya a partir del 10º día del inicio de los síntomas, esa persona ya no contagia. Aunque se sienta mal, aunque se sienta fatigada, aunque tenga tos, ya esa persona ya no contagia. Digamos que ha pasado este nivel. Doctor, por supuesto quedan muchas dudas, pero hay muchas herramientas que permiten responderlas y además seguir orientando a la población. Estamos, digamos, después de muchos meses enfrentándonos quizá a esta fatiga social que tiene que ver con el intentar alejarnos de estos temas, pero hay mucho que se debe hacer desde los medios de comunicación, por supuesto, desde la ciencia, y tiene que ver con la divulgación. Usted ha estado muy presente, muy activo en las redes sociales y en los medios de comunicación, y para terminar este espacio me gustaría que nos presentara una reflexión acerca de la importancia que tiene el reinventarnos constantemente para lograr enviar mensajes efectivos que la población siga atendiendo aún con el paso del tiempo. Sí, Rosa, creo que es muy importante, es una responsabilidad individual. Todos usamos ya las redes sociales, unos un poco mejor que otros, desde luego que es una herramienta de comunicación fabulosa, es también esparcimiento, pero más allá de estar solamente diciendo, miren qué sabroso estoy desayunando, qué ricos los chilaquiles, hay que dar información, ¿no? Si dices, ay, qué ricos chilaquiles, bueno, por lo menos dónde los venden o cómo se hacen. Hay que dar información. Y además, al respecto de la pandemia, pues no propagar noticias falsas, no propagar fake news, cosas que simple y sencillamente porque lo leíste, ay, es que el dióxido de cloro es buenísimo, pero no quieren que se sepa, ¿verdad? Este otro es una maravilla, pero hay una confabulación entre la medicina y los laboratorios para que no se sepa, porque quieren vender medicina. Las vacunas son muy dañinas, pero también es una confabulación porque nos quieren poner un microchip. O sea, por el amor de Dios, hay que usar bien las redes sociales. Desde luego nos sirven para esparcimiento, particularmente ahora que estamos encerrados, pero también hay que usarlos con responsabilidad. Y todos los universitarios particularmente, que tenemos una formación científica, que tenemos una formación en la cultura, pues tenemos una doble responsabilidad, porque la gente ve en nosotros autoridades. Nosotros como estudiantes, los estudiantes universitarios somos autoridades. Los estudiantes son autoridades para sus familias, para los demás. Pues hay que cuidar esa autoridad y dar mensajes positivos, mensajes informativos, ¿verdad? Y no propagar fake news que hacen mucho daño. Pues con esto nos quedamos, aprendamos a utilizar responsablemente todas estas redes sociales, que son herramientas que permiten además ayudar a la ciudadanía en general, no solamente a la comunidad universitaria. Y el consejo, doctor, también usar oxímetro como formarlo parte de nuestros hábitos cotidianos dentro de las familias, estando en una situación como la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías Hernández, especialista en medicina interna e integrante de la Comisión Universitaria para atender esta pandemia. Muchas gracias por estos minutos, doctor. Hay que acercarnos a usted, a estas fuentes confiables. Una de ellas, por supuesto, es COVID-19, comisionunam.unamglobal.com, para tener información confiable y actuar responsablemente. Gracias, doctor, y muy buenas tardes. Gracias, Rosa. Un placer estar en la UNAM siempre. Gracias, gracias, y seguramente estaremos en contacto en algunas otras ocasiones. Y ahora es momento de conocer información relacionada con la equidad de género que se está haciendo en nuestra universidad. Vamos con Sandra Lorenzano a ver qué nos tiene para esta tarde. Les doy la bienvenida y les deseo un 2021 pleno de paz, de justicia, de derechos y de salud. Y les preguntamos, especialmente a las mujeres de la comunidad universitaria, después de casi un año de pandemia, ¿cómo están?
¿Cómo se sienten? ¿Qué han aprendido durante estos meses? ¿Qué han amado y qué han detestado? ¿A qué se han arriesgado? ¿Qué les ha complicado la vida? ¿Cuáles son las ganancias y las pérdidas de la pandemia? Si ustedes son estudiantes, académicas o trabajadoras de nuestra Universidad Nacional, por favor, envíennos su testimonio. Queremos escucharlas, queremos leerlas, queremos saber cómo han pasado el año 2020. Estamos haciendo un libro junto con la Dirección de Publicaciones de la UNAM, que depende de la Coordinación de Difusión Cultural y la propia Coordinación para la Igualdad de Género. Pueden ver la convocatoria en esta dirección electrónica que aparece en la pantalla. Nos encantará recibir sus testimonios. Nos escuchamos la próxima semana y que tengan un maravilloso 2021. Hasta luego. Gracias. Ahí está la invitación, todos los datos en la página de esta coordinación universitaria. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todos sus comentarios, todas sus dudas a través de todas nuestras pantallas, de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que están apareciendo ahora mismo y que también ustedes ya conocen porque nos hemos mantenido en contacto desde hace ya varios meses. Esperamos seguir haciendo juntos este programa con respecto a las dudas que siguen surgiendo. También me da gusto estar aquí con ustedes y agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión desde casa, desde el máster y por supuesto aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Me despido, pero mañana tenemos una cita aquí en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.